porque ABBA ha sido en la historia de la música probablemente uno de los fenómenos más internacionales, más exitosos del mundo. ¿Cuál es la receta que ha hecho de este grupo y de su música llegar a lo más alto y ser uno de los grupos más vendidos al mundo? Pues muy sencillo. La música de ABBA tenía don de gente. Porque en realidad el don de gente tiene como fórmula mágica un mix de carisma, de simpatía y evidentemente de muchísima empatía. ABBA con esa música llegaron a crear la receta de éxito de Eurovisión. Llegar a todos los pueblos, gustar incluso a los que no hablaban inglés y evidentemente entretener, divertir. Porque el don de gente, ¿qué es? Es una palabra, a mí cuando llegué a España hace ya 32 años, fue una de las frases o de las palabras que más me gustaron. Una definición muy, muy sencilla. No sé si hay algo en Suecia o en sueco parecido como definición de don de gente. Creo que no, porque no la hay prácticamente en ningún idioma. Es una definición que define prácticamente las personas que tienen este mix de simpatía, carisma y empatía que realmente le permite llegar a la gente y caer bien a todo el mundo. Como si tuviera una fórmula mágica. También en España se habla de buen rollo, de persona con buen rollo, de persona que tiene facilidad y para llegar a los demás, sin una especie de halo, ¿no? De halo de éxito inmediato que prácticamente entra a todo el mundo. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es el don de gente. Yo digo siempre que es una de las claves para tener éxito en la vida, para triunfar. ¿Qué es el verdadero éxito desde vuestro punto de vista? Ser feliz. Ser feliz, muy bien. Sí, efectivamente. El verdadero éxito en la vida es ser feliz. Pero no es sencillo ser feliz. Muchas veces, en mis trabajos de coaching, yo trabajo fundamentalmente con altos directivos y con políticos. Casi siempre es gente que ha tenido dinero, que tiene dinero, que ha conseguido puestos de responsabilidades en empresas, por lo tanto, muchas veces tiene poder, y con mucha persona que incluso a nivel mediático ha conseguido la fama. Y os puedo asegurar que en mi historia, ya llevo 30 años entrenando a políticos directivos, no sabéis cuántas personas con fama, dinero y poder he conseguido que eran completamente infelices. Realmente yo creo que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a relacionar el éxito con estos tres paradigmas: dinero, fama y poder. Y es una tontería enorme pensar que eso es el éxito. ¿Sabéis cuál es la persona más feliz que yo he conseguido, que yo he conocido en mi vida y que ha sido un referente para mí toda la vida y sigue siendo, ahora que no está conmigo? Mi madre. Mi madre es la persona que me ha enseñado todo lo que hay en este libro. Este libro está lleno de muchísimas experiencias, anécdotas empresariales, de mi trabajo con políticos, a veces muy conocidos en España especialmente. Sin embargo, todo esto no hubiera sido posible si yo no hubiera aprendido de mi madre. Mi madre era una persona analfabeta, sin cultura escolar, no había podido estudiar. Venía de una familia muy, muy pobre, con 11 hermanos. Y además 11 hermanos que, siendo que mi abuelo se quedó huérfano muy prontito, los dio en acogidas, en familia pudiente de la zona donde vivía mi madre. Mi madre, a pesar de no tener nada, de ser una mujer pobre, analfabeta, yo la he visto siempre feliz, siempre sonriente, siempre generosa y solidaria, con una especie de contagio de positividad que, como podéis imaginarte, para mí ha sido una guía tremenda. Yo digo siempre que todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que he aprendido en mi vida, lo que he trabajado en mi vida, lo hago para llegar al punto de ser tan feliz como mi madre. No sé si lo voy a conseguir,
estoy en ello, estoy intentándolo, pero es muy complicado, porque ver una persona que no tiene nada, pero que lo tiene todo, porque es feliz, porque ha conseguido esa receta mágica, que es hacernos feliz, es algo maravilloso. Y es lo que intento al final, cuando me llama un directivo o un político para ser más exitoso o tener más poder, yo siempre le pregunto, ¿pero tú eres feliz? ¿El hecho de tener más dinero o un puesto de más responsabilidad te va a hacer más feliz? A veces sí. A veces, por ejemplo, cuando trabajo con políticos, realmente para ellos llegar al poder, ganar unas elecciones, es fundamental. Otras veces, en cambio, he trabajado con profesionales que me habían encargado un proyecto de entrenamiento, de coaching, para tener más poder, y luego resulta que han cambiado completamente de vida. Me acuerdo, por ejemplo, de un directivo de una empresa importante española que de repente lo dejó todo para ser escritor. Ahora es un escritor de gran éxito en España, de libros empresariales. Otras veces resulta que he trabajado con directivas que le habían abandonado casi todo para poder triunfar en la vida empresarial, pero al final del recorrido se daban cuenta que no les hacía feliz, etc., etc. Os puedo contar un enorme listado de casos en los cuales realmente lo más importante en la vida es ser feliz. Y la felicidad es un concepto único. No existen modelos de felicidad que valen para todos. Para cada uno de vosotros aquí hay elementos que os harán felices que son completamente diferentes. De una forma muy diferente. Somos únicos. Yo, de hecho, a veces en las empresas ahora se habla mucho de igualdad, de diversidad. Yo digo, siempre he introducido un concepto que es la unicidad. Es decir, a veces tenemos que buscar la esencia realmente de cada uno de nosotros para poder llegar a tener una vida que realmente nos satisfaga. Y otra de las cosas importantes de este mix maravilloso que es el don de gente es, se nace o uno puede entrenarse a tener más don de gente. Lo más normal cuando hablo de don de gente, también como cuando hablo de carisma o cuando hablo de empatía, es que son cualidades que o tienes o no. Uno nace con estas cualidades. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se nace o se puede aprender? Se puede aprender, ¿no? Se puede aprender. Pero se nace es muy importante también. Claro, es decir, por supuesto, hay mucha gente que nace con un don especial, que nace más simpática que otros, que nacen, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Yo no he conocido a Barack Obama, pero durante muchos años Barack Obama ha sido considerado como la persona más carismática del mundo, ¿verdad? Y claro, uno piensa, este señor nació así. ¿Sabéis cuántos asesores de comunicación, cuánta gente ha asesorado, entrenado a Barack Obama para ser quien llegó a ser? Muchísima gente. Hombre, por supuesto, una persona que tenía dotes de comunicación natural. Evidentemente una persona privilegiada, muy inteligente. Además, con un espíritu de servicio al público, de la esencia de un buen político, lo tenía ya. Pero, ¿hubiera podido Barack Obama llegar a ser presidente sin tener buenos asesores que le ayudaran a dominar, por ejemplo, los medios de comunicación? Hombre, evidentemente no. ¿Hubiera podido tener ese carisma tan espectacular sin tener asesores? Y si me apuráis, también sin tener una mujer que le ayudó muchísimo, porque para mí Michelle Obama tiene mucho más carisma que el mismo Barack, evidentemente. Quiero decir que al final, estas cualidades que parecen naturales, realmente las vamos desarrollando en la vida. Lo que pasa es que muchas veces te encuentras con personas que tienen muchos prejuicios. Uno de los problemas para tener más don de gente, para ser más simpático y especialmente más empático con los demás, son los prejuicios que nosotros muchas veces tenemos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo comienzo un proyecto de coaching, de entrenamiento, y me dice la persona con la que estoy trabajando, ¿qué va? Yo no puedo hacer eso. ¿Qué va? Yo no soy simpático. ¿Cuánta gente piensa que es antipática? Oye, ¿no sabéis cuánta gente piensa que es antipática? Que es arisca.
que no tienen ningún don de comunicación. Luego comienzas a hablar con ellos y te das cuenta que en realidad, oye, que no son tan antipáticos. Dice, pero si tú no eres antipática, ¿por qué crees que caes mal a todo el mundo? ¿Quién te lo ha dicho? Y a veces tenemos esta manera de un poco cortarnos las alas, ¿no? Que yo, una de las cosas que a mí más me gusta en mi trabajo, desde hace más de 32 años que trabajo en recursos humanos, es demostrar a la gente que puede hacer muchas más cosas de lo que piensan. Y otra de las cosas que nos limita mucho en conseguir lo que queremos es que desafortunadamente, digo desafortunadamente, en nuestro sistema educativo, especialmente en los países latinos, yo creo que en de Escandinavia, Estados Unidos es un poco diferente, se trabaja mucho, estamos obsesionados a superar nuestras limitaciones, nuestros puntos débiles. Bueno, ahora se llaman áreas de mejora, porque es un poco más cool que hablar que de puntos débiles, ¿no? La realidad es que en nuestro sistema educativo, casi siempre desde niños, nos educan a superar nuestras limitaciones. ¿Y qué pasa con nuestros talentos? ¿Qué pasa con nuestras fortalezas? Por esto yo, por ejemplo, como asesor, me dedico el 99% de mi tiempo a entrenar los directivos y los políticos con los cuales trabajo, en entrenar sus fortalezas, sus puntos fuertes. Casi ignoro los puntos débiles. Porque es casi milagroso que cuando nosotros conseguimos entrenar nuestros talentos, explotarlos al máximo, curiosamente, muchos defectos casi desaparecen. Desaparecen automáticamente. Es decir, cuando yo hablo de mi madre, ¿no? Mi madre no es que no tuviera defectos, pobrecilla. Hombre, para empezar, no sabía ni leer ni escribir. Que ya, como podéis imaginaros, hombre, muy fácil no te lo pone en la vida. No tienes una formación, casi no puedes trabajar en nada. Pero, ¿qué hizo que mi madre fuera la persona más popular de mi barrio? Su personalidad, su sonrisa. Mi madre sonreía a todo el mundo siempre. Cuando veía la calidad humana, cuando veía a alguien que necesitaba o que tenía menos que su familia, automáticamente le estaba dando un poco de comida o algo que le sobraba. ¡Wow! Y esto no es importante. Esa era su fortaleza. No tenía otra. No tenía otra. Por lo tanto, esta fortaleza hizo que ella no solo pudiera mantenernos a nosotros, 6 hijos, y hasta empujarnos, a mí personalmente, la idea que podía ser mucho mejor, que podía estudiar con becas, que tampoco es fácil, cuando vienes de una familia que no tiene nada, que tú puedas pensar que puedes hacerlo mejor, que puedes estudiar, que puedes progresar en la vida, pero ella lo consiguió, no nos obligó. Yo tengo hermanos que no han estudiado. La mayoría de mis hermanos no han estudiado. Y soy el único universitario de mi familia. Pero no pasa nada, porque cada uno se ha buscado la vida como ha podido. Pero desde luego no nos ha quitado esta posibilidad. Por lo tanto, volvemos de nuevo a la idea de que cada uno de nosotros tiene que buscar dentro de uno mismo las cualidades para poder realmente llegar muy lejos. Y siguiendo un poco con los temas de este libro habla mucho de liderazgo humanista. Estamos ahora mismo en una sociedad donde parece que la tecnología lo mueve todo. Que o somos tecnólogos o estamos acostumbrados a utilizar bien la tecnología, o si no estamos muertos. Hombre, evidentemente esto no es así. Yo no soy contrario a la tecnología, todo lo contrario. Yo creo que la tecnología nos ha traído muchísimos avances, pero también estoy a favor de que las máquinas tenemos que saberlas utilizar, que las máquinas y los humanos, las personas, podemos convivir, que el mix de éxito en el futuro, en nuestra vida, en nuestra sociedad, nos lo va a dar una especie de vuelta al Renacimiento. El Renacimiento enfatizó la centralidad de las personas. Ahora estamos en un momento en el cual o volvemos a esto, o nuestra sociedad, incluso nuestras democracias, van a estar en un peligro real.
si no conseguimos este mix que va a ser mágico, fundamental. En realidad, el management humanista es un management en el cual, por supuesto, el objetivo es conseguir los resultados, pero conseguir resultados sin quitar a las personas el hecho que sean el centro de nuestro mundo. Y lo que es importante es que al final de que estamos hablando, a mí el otro día, en una empresa del sector energético, no tuve un enfrentamiento, estaba haciendo yo una conferencia, me pregunta un director general de una empresa española del sector energético que en un cierto sentido venía a decir que esto que estaba contando era imposible en una sociedad en la cual tiene que llegar a compromisos con el medio ambiente, con las personas, con la gestión de las personas. Digo yo, ¿compromiso de qué? ¿Por qué compromiso? Una empresa energética no puede llegar a tener resultados extraordinarios como están teniendo, pero respetando el medio ambiente y respetando las personas. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que una empresa, por ejemplo, para ir a una empresa sueca como Ericsson, yo conozco mucho el CEO de Ericsson en España, es un tío fantástico, ¿quién ha dicho que Ericsson no puede llegar a triunfar y a seguir creciendo? Ahora mismo Ericsson está en 156 países, una brutalidad, está en todo el mundo, en todos los países, incluso de todos los continentes. ¿Quién ha dicho que Ericsson no puede seguir progresando, pero siendo sostenible con el medio ambiente y además teniendo las personas felices, con programas en los cuales se respeta la individualidad de la persona? ¿Quién ha dicho que no se puede? Claro que se puede, claro que se puede. Se trata de quererlo, porque tampoco es más caro, porque la gente feliz es más productiva. Claro, uno piensa que la gente, si no la tiene machacada, no rinde. A veces, especialmente en España, nos azotamos, ¿no? Diciendo que no somos productivos. ¿Por qué no somos productivos como en Norte Europa? Y no estoy especialmente de acuerdo con esto, con el hecho que seamos menos productivos en España o en Italia, etc. No, hay empresas que son más productivas y otras que menos. Pero desde luego se puede ser productivo, alcanzar resultados, alcanzar éxito extraordinario, pero teniendo empresas que sean conscientes, respetando el medio ambiente y siendo sociales. Es decir, yo creo que las empresas tienen que ganar los accionistas, tienen que ganar también los empleados y ser felices, y por supuesto no hay por qué destrozar el medio ambiente para tener éxito. Nadie ha dicho eso, ¿vale? Por lo tanto, las personas en el centro de nuestras empresas. Y esa es un poco la clave. Es decir, la innovación tecnológica tiene que ser éticamente viable y socialmente positiva. Esta es la clave. Con la innovación disruptiva no podemos seguir poniendo en riesgo el cambio climático. El cambio climático existe. No es una tontería, es verdad que Trump ha intentado convencernos que no existe el cambio climático, que todo es un invento nuestro, pero claro que existe, faltaría más. Lo que pasa es que tenemos que conseguir poner todos los ingredientes para hacer una sociedad que sea mejor, ¿vale? Y lo podemos conseguir sin ninguna duda, ¿vale? Otra cosa importante del management humanista, y yo lo he aprendido de mucha gente de la que he aprendido en las empresas y también en política, lo que tenemos que estar acostumbrados a aprender constantemente, a no apagar nunca esta posibilidad que nos da la vida día a día de aprender de todo el mundo. Yo esta noche, cuando me invitó Juan Carlos, cuando me invitó Cristina a estar en Suecia, digo, para empezar, Estocolmo la adoro, Suecia me parece un país maravilloso, ¿y por qué no estar con gente de otros países, por ejemplo? Que a mí me parece una de las cosas que a mí en la vida más me ha abierto la cabeza y la mente, conocer gente de muchos países. Porque al final, el don de gente, por ejemplo, una de las cosas que permite tenerlo es no tener barrera, no tener prejuicio ni de raza, ni de país, ni de sexo, ni de religión, ni de estatus social, ni de clase, ni de dinero.
No hay nada peor en la vida que pensar que te tienes que juntar solo con gente que tiene tu misma raza y que tiene tu mismo poder adquisitivo. Qué horror de vida, ¿no? Imaginaros si tenemos que estar solo con gente o tener amigos solo que tienen nuestro estatus social, nuestra raza, que a lo mejor son de la misma religión. ¡Qué coñazo de vida! ¡Qué horror más monumental! ¿No? A mí, vamos, me suicido si tengo que pensar, pero mucha gente vive así. Mucha gente. Vosotros no sabéis cuánto, especialmente en política, cuánta gente he conocido. Vosotros sabéis que los políticos para ganar elecciones tienen que convencer a votarlo todo el mundo, de toda la raza, de todos los niveles sociales, ¿no? ¿No sabéis cuánta gente tarada he conocido en política que le da alergia al contacto con la gente? Yo con una política muy conocida en España, no voy a hacer nombres, una de las cosas que le dije un día, era una persona muy exitosa, con un manejo del poder impresionante, muy dura, muy dura. Estoy hablando de una persona que estaba en un cargo importantísimo en el gobierno de España. Ahora, la ponías en medio de la gente, en una conferencia o en un debate electoral, oye, la tocabas y hacía así. Tenía, no asco, una cosa proprio de rechazo a la gente. Digo, pero ¿cómo puede ser tú? ¿Cómo puede ser? Ahora ya no está en política, evidentemente. ¿Por qué no está en política? Porque era una persona que tenía muchas cualidades para ser una buena política. Una persona muy dura, una persona con una capacidad de trabajo brutal, extraordinario, una capacidad de visión para el poder increíble, pero empatía cero. Empatía cero. ¿Y por qué no está en política? Porque llegó un momento muy joven que se dio cuenta que eso no le hacía feliz. Porque ¿cómo puede ser feliz un político si te da alergia a la gente? ¿Verdad o no? ¿Cómo puedes llegar a ser feliz tú si tienes un trabajo muy público pero no te gusta nada? Bueno, y en la tele, bueno, yo con mi marido lo hablo mucho. Es curioso. En la tele vemos las personas que presentan programas, ¿no? Casi todos nos parecen súper simpáticos, súper empáticos, ¿no? Una capacidad de comunicación desbordante. Luego, algunos o algunas los conoces en profundidad, son auténticos sociópatas. No le juro, ¿eh? No le gusta nada a la gente. Por lo tanto, imaginaros tener un puesto tremendamente relacional en el cual en la cámara tiene que demostrar muchísima empatía, pero luego en la vida real no serlo para nada. Imaginaros el esfuerzo mental y emocional de tener que demostrar de ser tremendamente empático cuando a nivel de naturaleza no lo eres nada y además no te has preparado para hacerlo. Es decir, ni consideras que es algo que tienes que mejorar. Directamente crees que tienes que actuar. Es un disfraz. No hay nada peor en la vida que disfrazarse de algo que no eres. Es lo que te lleva a la depresión, es lo que te lleva a no sentirte bien contigo mismo. Sin embargo, muchos en las profesiones más variadas, esto pasa mucho en los medios de comunicación, se tienen que disfrazar todos los días cuando se levantan para ser algo que no son para nada. Horroroso. Pero volvemos un poco a nuestro management humanista, ¿no? Y aquí utilizo una frase de Peter Drucker que decía que la eficiencia es hacer las cosas bien, pero la efectividad es hacer lo correcto. Y lo correcto en nuestro ciclo es ganar mucho dinero en las empresas, pero con empresas conscientes, con empresas donde se respeta a la persona, se respeta el medio ambiente. Porque para tener éxito, todo el mundo, todos los stakeholders, tienen que ganar algo. Yo no creo realmente que las empresas del futuro puedan realmente llegar a triunfar si no tienen gente contenta trabajando. Y para que esto ocurra, yo digo siempre que todos dentro de este sistema en el cual vivimos tenemos que un poco forzar la máquina, empujar un poco las cosas.
poner nuestro granito de arena para que realmente las cosas mejoran. Esta mañana en la embajada hemos tenido un encuentro. Una de las preguntas que me han hecho es, ¿pero esto está pasando de verdad? ¿Hay empresas que están utilizando el management humanista? Sí. Mi respuesta ha sido sí. Las grandes empresas suecas, italianas, españolas, desde luego van por este camino. Pero yo creo que uno de los problemas que tenemos, especialmente en los países como España, como Italia, donde hay muchas pequeñas y medianas empresas, esto no está pasando en las empresas pequeñas y medianas. No soy Suecia, no conozco el tejido industrial sueco muy bien. Probablemente aquí hay más grandes empresas que pequeñas y medianas. Desde luego, en las pequeñas y medianas empresas, esto no está pasando. Seguimos con la regla de juego típico del jefe que manda, con un liderazgo fundamentalmente autocrático, de mando y de gestión un poco jerárquica, y de esta forma más o menos le funciona. Por lo tanto, no, esto no está pasando desde mi punto de vista en todas las empresas. En las empresas grandes, sí. En las empresas grandes sí que está habiendo un movimiento hacia el liderazgo humanista, hacia el management humanista. Está habiendo un movimiento en el cual una de las claves para que funcione este liderazgo es que haya igualdad entre mujeres y hombres. Por supuesto, se apliquen reglas de diversidad, de inclusión para todos, por supuesto está pasando. En las empresas pequeñas y medianas creo que tenemos un camino todavía enorme para que esto ocurra, ¿vale? Y por lo tanto ahí también tenemos todos nosotros un esfuerzo para seguir pidiendo cambio. Pero desde luego sí que hay un movimiento en el cual probablemente estamos llegando a forzar determinado mecanismo. Porque el problema de la tecnología, el problema de la inteligencia artificial, sabéis cuáles son los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Ya todo el mundo habla de esto, de peligros no solo para nosotros en el día a día, peligro para las democracias, peligro de ser prácticamente dominado por la robotización. La única fórmula, y también la Unión Europea está tomando, bueno, alguna tímida decisión al respecto, ¿no?, de cómo controlarlo. El problema no son las máquinas, los robots, la inteligencia artificial, la innovación. El problema son los hombres que la gestionan. Porque la inteligencia artificial, las máquinas las puedes usar para hacer el bien y para hacer el mal. Y para hacer el mal ya la están utilizando mucho. Cuando hablamos de populismo, de los peligros de los populismos, no, es que en realidad están utilizando ya estos mecanismos de poder como una herramienta de poder, pero para hacer el mal, no para hacer el bien. Y esto evidentemente no podemos permitirlo yendo al ámbito político. Y cuando hablamos de los peligros de los populistas, ¿no?, de los líderes populistas, tiene mucho que ver con esto. Es decir, los populistas son justamente los enemigos del management humanista. Porque el management humanista quiere que todos nosotros tengamos poder, tengamos la posibilidad de mandar. En cambio, lo contrario es que hay 4 o 5, ¿no?, sin hacer nombres, Putin, Trump, etcétera, que lo que quieren es dominar el mundo y por lo tanto usar los instrumentos de la digitalización para hacer el mal y no el bien, para dominar los pueblos y no para que las democracias se refuercen. Y ese es el peligro y no lo podemos permitir. Y ahora me callo porque si no, no paro y quiero tener también turnos de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere preguntar algo? Por favor. Gracias. Mi nombre es Pamela y quiero preguntarte qué piensas sobre la ley de atracción. ¿Piensas tú que eso funciona realmente o hay que aplicar un poquito más de fuerza como muchos otros personajes? Hombre, yo creo que todos tenemos que aplicar un poco más de fuerza, sin ninguna duda. Yo creo que todos tenemos que esforzarnos más para que esto ocurra. Es decir, para que realmente los cambios positivos se apliquen y tengan sentido. Yo personalmente creo que hay que empujar mucho. No sé si tú me preguntas por cómo cambiar las cosas desde el punto de vista del poder, de los poderes políticos, o desde un punto de vista de la base. ¿A dónde va enfocando tu pregunta? Mi pregunta es basada en la base.
porque yo en muchas ocasiones aplico, sí, la ley de atracción. Sí. La he ido aprendiendo con los años, porque es algo que no se aprende en segundos. Y sí funciona. Y a la misma vez aplico también lo que dice el primer texto, Sí. de hacer las cosas bien. Sí. Yo sé que eso es un proceso bastante duro, porque yo te puedo decir, mira, hay mucha gente que aplica eso de la misma forma que yo, claro que en diferentes Sí. situaciones, todo resulta bien, perfecto, camino largo, Sí. pero hay otros que piensan lo contrario, o sea... Es decir, que te hace, que en un cierto sentido casi rechaza tu cambio. Claro, exacto. O sea, yo trato siempre de evitar el efecto contrario, porque yo en muchas ocasiones, tanto en la actuación, en películas, en literatura, en baile, siempre hemos hablado en el coaching de exactamente eso, hacer las cosas bien. Que el resto, como lo haga, no importa, no interesa. Pero si uno quiere lograr el objetivo, la meta, ya sea el sueño, el idealismo, Sí. o lo que realmente quieres lograr, empezar a hacer las cosas bien. Y a mí hay algo que siempre, durante muchos años, yo he ido aplicando y me he dado cuenta que con los años, no quizás en el momento cuando lo aplico, Sí. cuando lo hago, Ajá. pero me he dado cuenta que con los años sí resulta. Eso de aplicar la ley de atracción. Yo creo que sí que funciona. Sí. Fíjate, yo, mira, uno de los principios que aplico mucho, por ejemplo en política, es la proyección. Para mí proyectar las cosas creo que nos funciona a todos. Desear mucho algo, yo creo que sí que es algo que funciona en la vida. Fíjate. Lo que pasa que la tendencia en general es pensar que esto pasa en 2 segundos. Yo creo que no es así. No pasa en 2 segundos. Los cambios que nos pueden hacer felices en la vida no son automáticos. Hombre, yo con mi marido, por ejemplo, él me conoce desde hace unos cuantos años, sabe, yo por ejemplo soy una persona soñadora, pero cuando yo hablo de sueños, no hablo de sueños imposibles. Hablo de cosas que me apetece que me ocurran en la vida, mucho, deseos súper fuertes. Y mira, no sé, yo no creo que es algo que me ocurre solo a mí. Yo en mi vida he tenido muchos casos de gente con la que he trabajado, y no hablo solo de altos directivos, altos políticos, también de gente muy humilde, que cuando realmente en la vida se han propuesto algo y han luchado por algo y han trabajado por algo, joder, luego lo han conseguido. A veces te cuesta más, otras veces te cuesta menos, pero yo creo mucho en esta posibilidad de proyectar en la vida lo que queremos, y al final, cuando tú en la vida te pones a buscar la cosa, pues a veces sí que puede ocurrir, ¿eh? No siempre, pero también es verdad que una de las grandes tonterías que muchas veces los gurús de los recursos humanos han dicho es que todo es posible. Esta es una tontería. Esa es una tontería, que todo es posible. Hombre, no todo es posible, pero que cada uno de nosotros pueda conseguir lo mejor de sí mismo, hombre, creo que sí que es posible. Lo que pasa es que muchas veces hay 2 personas, ¿no? Hay 2 tipos de personas. Los que se cortan las ambiciones inmediatamente porque dicen siempre, no, yo no puedo con esto, ¿qué va? No voy a conseguirlo. Y otras, en cambio, que se plantean ambiciones imposibles. Yo, por ejemplo, a lo mejor me hubiera encantado ser un cantante de éxito, pero la voz no me da para eso. Pero cuando me he puesto objetivo razonable con mi talento, con mis talentos, joder, sí que le he conseguido trabajando. Por esto hablaba antes de la importancia de trabajar las fortalezas y de conocer cuáles son tus fortalezas. A veces, y no vale solo para gente junior, de gente joven, yo me he encontrado con personas con 50 años que no tenían ni idea de cuáles eran sus talentos, que magari estaban trabajando bien en un sector que no les hacía feliz, y a lo mejor tenían otros talentos absolutamente inexplorados, y lo han conseguido con los años. No sé si me he explicado. Sí, sí. Es decir, para mí, por ejemplo, y una de las cosas que pido siempre a la gente es que te digan para lo que vales.
A veces nosotros no nos conocemos tan bien como pensamos. Necesitamos al lado gente de la familia, amigos que te digan en la cara, pero si tú, por ejemplo, en mi caso no, si tú cantas muy bien, coño, ¿por qué no intentas? Si quieres cantar, canta. Si quieres pintar, pinta. El conseguir saber cuáles son nuestras fortalezas, la vida es la mitad del éxito, de la felicidad, porque muchas veces no lo sabemos. Por esto yo odio el sistema educativo que a veces nos lleva a ir por un camino que es como todo para todos igual. Y oye, la vida lo que tiene que ayudarnos el sistema, nuestros jefes, es saber para qué lo valemos, porque a veces no lo sabemos solitos. Por favor. Yo entiendo perfectamente lo de las fortalezas, porque pues, bueno, uno sabe cuáles son sus fortalezas. El problema no radica en conocer, para mí, conceptos, sino en que es como una persona sola, que no tiene eco con esas fortalezas, porque a veces son muy diferentes de los del ambiente, o podría ser, por ejemplo, unas que yo tengo que no sirven en este ¿Por ejemplo? país. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la capacidad de hablar, de dialogar y de tratar a las personas. Si tú no manejas el idioma, no lo puedes hacer aquí. Ok. ¿Tú vives en Suecia? Sí, por supuesto. ¿Y no hablas sueco? Regular. Entonces tengo una profesión muy fuerte, tengo una experiencia muy fuerte, pero no la puedo aplicar. ¿Y por qué no aprendes bien el sueco? Ah, amigo, ahí ¿tú está te la crees? parte. Espérate, ¿tú te crees que yo llegué a España? ¿Sabes por qué yo vine a España? Yo soy italiano, ¿vale? Okay. Trabajaba como abogado y te cuento mi historia no para ponerme una medalla, pero para contarte un poco a veces que las cosas cuestan. Entonces yo trabajaba en IBM, un buen sueldo, un buen trabajo como abogado, yo tenía 25 años, era jovencito, muy bien, viniendo de una familia muy pobre, tenía un buen sueldo, digo, joder, puedo ya. De repente me voy, viajo a Budapest, me enamoro de un español. Me enamoro de un chico español. Bien, comenzamos a salir, de repente decimos, oye, ¿y por qué no vivimos juntos, visto que vamos bien y tal? Digo, bien, pues fenomenal. Entonces, a mí como me gustaba la idea de irme a otro país, dije, pues me voy yo a España. Pero ¿tú te crees que si yo inmediatamente no hubiera aprendido bien español, no me hubiera conseguido tener éxito en España? ¿Hacer lo que me apetecía profesionalmente en España? No, ¿verdad? Sí, pero hay un factor muy importante, es que, por ejemplo, en mi caso yo soy abogada especializada en muchas cosas, hablo otros idiomas, fantástico, pero no hablo el idioma de acá. Pues tiene que aprenderlo. No, sí lo hablo, pero no puedo decir todo lo que pienso. No pero apréndelo para decir todo lo que piensas. No tengo potenciales, pero no los puedo desarrollar. Sí que puedes, sí que puedes, sí que puedes. No, ¿sabe qué pasa? Mira. Escribo, he hecho muchas cosas jurídicamente. Bueno, claro, porque estás en un campo muy técnico. Entonces, está claro que siendo un campo tan técnico, si no dominas el idioma, no vas a poder tener... Yo, por ejemplo, muchas veces no hago coaching. Puedo hacer coaching en inglés, pero algunos tipos de coaching en inglés no puedo hacerlo, porque no tengo... Yo para algunas cosas donde trabajo necesito ser bilingüe total. Por lo tanto, hago algunos tipos de coaching, de liderazgo, por ejemplo, pero cuando se trata, por ejemplo, de life coaching, en el cual tengo esta la parte emocional, a mí no me llega a mi nivel de inglés para hacerlo, por lo tanto no lo puedo hacer. En tu caso, si es jurídico, hombre, deberías tener mínimo de conocimiento bueno para poder entrar en ese campo. Sí, ahora, yo como abogado en inglés también lo manejo, porque yo lo estudié en los dos idiomas, ¿no? En español y en inglés, pero no me sirve aquí. Yo no puedo hacer todo eso. ¿Y si te cambias de país? Exactamente. Eso es lo que estoy llegando. ¿Por qué no? Hombre, no sé si puede, no. Por supuesto, perdona, por supuesto, pero eso es un estamos proceso, charlando ¿no? como... bueno, se puede, pero es un proceso que implica dejar muchos cambios. Es inclusive así. puedo ejercerlo hasta en España, mi profesión. ¿Por qué no? Pero en Suecia puedes hablar en inglés, mira que los suecos les Ya te- encanta. No. Well, I can do it, but not precisely. Más cosas. Not that. Mira, aquí además tenemos españoles de muchas nacionalidades. Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas, perdón? Ramón. Ramón, encantado. Hablando de empresas humanistas, estabas hablando de que repartir los beneficios. Sí. Estabas poniendo el ejemplo, yo pongo el ejemplo de Mercadona, ¿no? El otro Sí. día notifica que gracias a los beneficios da 500 millones más a sus empleados. De bonus. Eso genera también una publicidad positiva. Por porque supuesto. cuando ves, entonces, ¿qué problemas tienen las demás empresas para no entrar en ese juego? Bueno, hay muchos casos. El caso de Mercadona, a mí es una empresa que me gusta bastante. A mí, Roy, como empresario, me gusta mucho, exceptuando el hecho que no comunica, por ejemplo. Mira, has tocado un tema que yo llevo años luchando con Roy, con Amancio Ortega, que son personas que he tenido la suerte de conocer en mi vida. Pero yo siempre le he dicho a ellos, por ejemplo, no he podido entrevistarle. Yo tengo muchísimo espacio en diferentes revistas de entrevista a líderes de muy alto nivel. Curiosamente, los políticos, llego a conocerlos todos, los entrevisto a todos, ministros, presidentes de comunidades autónomas, etc. Oye, llegas a estos señores y no hacen entrevistas. Lo odio, me parece un error tremendo que esta gente no haga entrevistas, por razones que a mí nunca me han sabido explicar. Y tú dices, ¿por qué no lo hacen otras empresas? Porque probablemente el señor Roche no ha explicado a estas empresas cuánto dinero, cuánto beneficio, ¿no?, le viene por el hecho de hacer estas políticas de recursos humanos repartiendo 500 millones de euros en concepto de bonus a sus empleados. ¿Por qué no se le explica a, que sé, otras empresas del sector? ¿Por qué no? ¿No? Es decir, también IKEA, por ejemplo, es una empresa que tiene una política en ese sentido también muy enfocada a cierta repartición de los beneficios con los empleados, cuando tiene superávit, ¿no?, de beneficio. Pero no todas las empresas los aplican, que para mí es un error, porque tú imagínate, llega un día una carta o un mail de tu presidente y te dice, este año hemos ganado, qué sé, 1.000 millones de beneficios. Los 1.000 millones, que sé, 100 lo vamos a invertir en innovación, otros 100 me lo pongo yo en el bolsillo de los accionistas, de los dueños, y 100 lo voy a repartir entre los 1.000 empleados. Te pondrías contento como empleado, ¿no? Yo sí, desde luego. Pero creo que uno de los defectos es justamente que comunica muy poco. Por ejemplo, en España hay muy poca, se habla muy poco de estas cosas. Casi siempre cuando se habla de Inditex, de Zara, de Mercadona, es cuando salen noticias negativas, ¿no? Cuando sale cosa positiva, pues nos enteramos poco, los medios de comunicación. Aquí está mi marido, que es director de un programa informativo de televisión española, ¿no? Pues que te diga a él cuánta noticia positiva le llega de empresa, pocas. Cuando hay un problema, pues te llegan todas. Pero quizás venden más esas noticias negativas. No, de verdad te lo digo. No, desafortunadamente se conocen más las negativas y las positivas llegan muy poco. Es como con los laboratorios farmacéuticos, igual. Siempre nos enteramos de un problema, de un medicamento. Cuando hay medicamentos milagrosos que salvan vidas, nadie se entera. No, pero digo respecto a la televisión, Sí. que la televisión vende más fácil una noticia negativa que una positiva. No, de verdad te lo digo, ¿eh? Puede parecer esto, pero es que muchas veces la noticia positiva directamente que no las conocemos. Te lo puedo asegurar. Yo, el periodo de la COVID, en el cual hay empresas que inventaron las vacunas que nos han salvado la vida, ¿pero tú te crees que era fácil conseguir las noticias? Yo, que conozco el sector porque trabajo con muchas empresas farmacéuticas, conocía los detalles, pero era el único que hablaba bien de los laboratorios farmacéuticos. No siempre, a veces también me meto con ellos, pero la noticia positiva no es que no quiere los medios. ¿Tú te crees que un medio llega una noticia, que sé, la malaria, ¿no? Es decir, GSK es una empresa con la que yo trabajo mucho, que hasta se ha gastado 1 millón para hacer un documental hablando de la vacunación que están haciendo en África contra la malaria. Un éxito espectacular. Pero ¿tú te crees que lo dicen a las tele, etcétera? Pues no. Digo, entonces, sin embargo, cuando ha pasado que se ha muerto un
una persona, porque un medicamento ha resultado no sé qué, inmediatamente llega la noticia a todos los telediarios. Hombre, no es así. Por eso para mí la comunicación es una de las grandes claves, muchas veces, para aprender estas cosas. Y muchas veces, desafortunadamente, nos enteramos de lo negativo, pero de lo positivo, menos. Más cosas. ¿Qué tal vamos de horario? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Una última pregunta y cerramos. Por favor. Mucho gusto que esté por acá. Nombre, por aprende favor. uno bastante. Sin meternos mucho ¿Tu nombre? en la... ¿Perdona? Alejandro. Sin meternos mucho en la política, ¿qué opinión tienes de Milei en Argentina, lo que está pasando ahora? Esta mañana no he podido hablar mucho. ¿Y cómo tú crees, si es posible, que él aplique algo del humanismo o Bueno, piensas que de hecho nada que ver? Yo, sin criticar el personaje, porque podéis imaginar lo que pienso de todos los populistas, a mí los populistas no me gusta ninguno. No es Milei, no me gusta ni Trump, no me gusta Meloni en Italia, no me gusta Marine Le Pen, no me gustan los populistas de extrema izquierda tampoco, no me gusta ningún populista. Porque yo creo que el populismo en política es lo que destroza la democracia. Siempre, todos. Los de izquierda y de derecha, todos. Porque el populismo es dar recetas fáciles a la gente que la compra todo el mundo, porque todo el mundo es fácil decir, sois todo guapísimo. ¿Cómo nos voy a gustar si os digo que sois todo maravillosos, guapísimo, estupendo? No, el populismo lo que hace es venderte la solución de grandes problemas muy fáciles, ¿no? Es muy fácil decir, os voy a dar trabajo a todos. ¿No me vais a votar? Si os digo que voy a eliminar el paro, hombre, claro que me vais a votar. Digo, el salario mínimo, en vez de 1.000, va a ser 3.000 euros. Claro que me votáis, ¿no? ¿Verdad o no? Eso es populismo. La solución de problemas muy complicados, entonces, yo en línea general soy muy contrario a esto. Ahora, para mí la crítica, fíjate que yo nunca he sido especialmente crítico con los que llegan a ser votados y por lo tanto al gobierno. La culpa lo tienen los partidos que creen la democracia y los líderes políticos que creen la democracia. Porque esto parece muy fácil, pero no lo es. La crisis de los sistemas políticos tradicionales, de la socialdemocracia o del liberalismo también tradicional, viene porque en realidad hemos perdido la batalla contra los populismos. Porque no hemos conseguido demostrar a la gente, a los votantes de todos los países, que realmente haciendo bien nuestro trabajo como político podemos conseguir mejorar la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, la gente llega en muchos países a estar desesperada. Yo te puedo decir, en Italia, yo soy de una familia de izquierda. Mi abuelo era comunista. Pues yo en mi familia ahora mismo tengo primos, parientes, que han votado Meloni, que es de extrema derecha. Uno dice, ¿están locos? No, directamente están desesperados. Y cuando la gente pierde la esperanza de que tus partidos, tus políticos, te pueden realmente ayudar a mejorar tu vida, bueno, la desesperación lleva a votar gente que a lo mejor hace más fácil recetas de éxito que otros. No sé si te he contestado. Es decir, tú me has preguntado si Milei va a aplicar el liderazgo humanista. Exacto. Hombre, lo hará a su manera, y a su manera será diciendo que tiene que eliminar ministerio, que tiene que eliminar ayuda pública, etc. Esa es su manera. Hombre, a mí me preguntas si liderazgo humanista, yo te diría que no, porque esto es imposible. Evidentemente, no va a conseguir lo que tiene en mente. Pero creo que no, sinceramente. Yo creo que el populismo es justamente lo contrario del liderazgo humanista. Porque el liderazgo humanista pide a la gente de ser el centro de las organizaciones, de la sociedad. En un cierto sentido, te está diciendo al político que tiene que tener un foco de servicio al público, a los ciudadanos. En cambio, el liderazgo de un populista que siempre es autocrático, que es todo lo contrario de la democracia. Individualista. Efectivamente, todo lo contrario de la democracia. Es así. Pues ha sido una pregunta más, venga, si la hay.
No hay ningún sueco o sueca. ¿No? No hay suecos. Sí, sí que no tengo que Pero te me gusta. Bueno, a mí, tú no eres sueco. No. Ah, muchas gracias. Es una pregunta o una reflexión, puede ser un poco pesimista. Sí. Veo difícil cómo el management humanista puede ser un éxito en el estado en el que cómo las empresas o la sociedad mide el éxito. Porque el éxito se mide generalmente en euros y en resultados anuales, Sí. mientras que el humanismo es más a largo plazo y más intangible. Cuando, por ejemplo, ahora hablamos del medio ambiente, las acciones que se hacen es a largo plazo, mientras que a corto plazo vemos las huelgas de los agricultores. Entonces, para un político es difícil llevar una política a largo plazo que no se ve, cuando a corto plazo hay unas exigencias muy... El terreno es duro, lo que me estás planteando. Fíjate, ahora mismo, estos días, estamos comentando todo el día en los programas informativos, bueno, de España, pero está ocurriendo también en Bélgica, Francia, en todos los países, porque ahora mismo hay problema en todos los países con los agricultores. Fíjate, ¿sabes cuál es un discurso populista? Y me voy a meter un poquito en política, me vas a permitir, Cristina. Es el que ha hecho Macron. Porque Macron lo que le ha dicho a sus agricultores, que efectivamente el problema de los agricultores franceses es que los españoles venden la frutaliza más barata, que es una mentira podrida, o que los precios de los productos españoles o italianos, porque tiene un problema también con Italia, es debido al hecho que no respeta los estándares de calidad. Esa es una mentira podrida, esto es populismo, porque los estándares de calidad en toda la Unión Europea, en los 27 países, son exactamente iguales. Ninguna hortaliza puede venir de Murcia no respetando lo que son las limitaciones de calidad que tiene que tener las hortalizas y la fruta en España o en la Unión Europea. Por lo tanto, lo que ha hecho Macron y su primer ministro, recién estrenado, jovencito, es justamente populismo barato. ¿Sabe qué tiene que hacer En cambio, lo que yo estoy pidiendo, management humanista, puede ser lento, pero para mí no lo es. Es que todos los agricultores de todos los países, por supuesto tienen razones, porque ahora mismo el problema de los precios de la fruta y de la verdura en Europa se debe a que todo el dinero se lo comen los intermediarios. Es una cuestión de intermediación. Yo he visto aceite de oliva español más caro en los supermercados españoles que en Alemania. ¿Esto es posible? No, ¿verdad? Es una tontería. Porque si tú estás en España deberías tener un aceite de oliva extra virgen mucho más barato que en Suecia o que en Alemania. ¿Cómo es posible, por lo tanto? Evidentemente hay intermediarios que en determinados países están ganando mucho dinero. Eso es el problema. ¿Y cómo se supera todo esto? Hombre, teniendo, por ejemplo, que será más lento, unos ministros de agricultura de los diferentes países que se alíen e encuentren una manera para que esto no pase directamente. Puede ser más lento. A lo mejor el agricultor francés no tendrá respuesta a su petición inmediata, pero a lo mejor a largo plazo le puede venir mucho mejor. Sin embargo, a corto plazo, lo que va a hacer el señor Macron o quien sea en Francia es darle soluciones falsas, cortoplacistas, falsas, que le van a hacer para superar el problema hasta las próximas elecciones, que están a la esquina. Y toda la revuelta que ha habido en Francia se debe a que hay elecciones. Y la extrema derecha, por supuesto, está empujando la Francia rural a eso, a la calle, claro, pero para que les voten. Te aseguro que cuando acaben las elecciones ya no habrá revolución en las calles y en la carretera francesa, te lo puedo asegurar. En cambio, lo que creo que tienen que hacer los agricultores de todos los países europeos es juntarse para pedir que la Unión Europea ponga en marcha unas medidas que en este caso sean buenas para todos y no solo para un país o otro, porque si no, estamos en los nacionalismos baratos. Volvemos al individualismo y al nacionalismo, que esto os puedo asegurar, eso no nos lleva a ningún sitio muy positivo con el tiempo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Juan Carlos, por invitarme. Gracias, Cristina.